Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. Monterrey se deshace bajo el sol. Las calles, antes bulliciosas, ahora son desiertos de concreto donde el aire quema los pulmones. Las presas son solo cráteres polvorientos, los ríos, cicatrices secas en la tierra. El gobierno reparte agua en pipas, pero nunca es suficiente. La gente murmura que esto no es normal, que hay algo maldito en esta sequía. Yo lo noté desde el principio. No soy un hombre de fe, pero cuando la parroquia de San Rafael del Sur anunció la peregrinación al Cerro de la Silla, no pude evitar seguir a los demás. No por devoción, sino por esa curiosidad malsana que nos lleva a mirar hacia el abismo. Doña Meche, una anciana de manos nudosas y ojos amarillentos, fue quien lo propuso. Habló de una virgen olvidada, escondida en una cueva donde nuestros bisabuelos rezaban cuando el cielo les negaba el agua. No está en los registros de la iglesia, susurró alguien detrás de mí. ¿Por algo será?, respondió otro. Subimos al cerro al atardecer, cuando el calor cedía lo justo para no derretirnos. Las piedras crujían bajo nuestros pies como huesos secos. Doña Meche llevaba un velo negro y un rosario de cuentas gastadas. Los demás cargaban velas, flores mustias, botellas de agua bendita. Yo solo llevaba mi cámara, porque algo en todo esto olía a mentira, o a algo peor. El silencio era lo más inquietante. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera ese viento que siempre silba entre los cerros. Solo nuestros pasos y el crujido de la tierra sedienta bajo nosotros. Y entonces la encontramos. La entrada de la cueva era una grieta oscura, como una boca entreabierta. Las espinas y las piedras erosionadas la ocultaban, pero doña Meche la reconoció al instante, como si alguien se lo hubiera susurrado al oído. Dentro, el aire era denso, cargado con el olor a cera vieja y algo más, algo rancio, como carne olvidada. Allí, en un nicho excavado en la roca, estaba ella. La Virgen no tenía rostro. Su figura estaba cubierta de capas de cera derretida, como si generaciones hubieran dejado gotear sus velas sobre ella hasta deformarla. A sus pies manchas oscuras en la piedra. Alguien dijo que eran ofrendas de vino, pero yo conocía ese color. Era el mismo que dejaba la sangre cuando se secaba. Doña Meche encendió una vela y comenzó a rezar. Los demás la imitaron, sus voces susurrantes llenando la cueva de ecos que sonaban a lamentos. Yo me mantuve atrás grabando todo. Fue entonces cuando lo noté. En la pantalla de mi cámara, justo detrás de la Virgen, había algo que no estaba allí cuando levanté la vista. Una sombra alta, delgada, como si alguien estuviera de pie observándonos desde el fondo de la cueva. Pero cuando miré de nuevo, no había nadie. Esa noche, por primera vez en meses, el cielo rugió. Todos salieron de sus casas esperando la lluvia, pero no cayó ni una gota, y en la oscuridad algo siguió rezando dentro de la cueva. El eco de los rezos aún resonaba en mis oídos cuando regresamos al cerro al día siguiente. La tierra seguía agrietada, el aire espeso como el alquitrán. Pero algo había cambiado. Doña Meche insistía en que el trueno había sido una señal. Ella escuchó, murmuró, sus dedos huesudos acariciando el rosario como si fuera un arma. Los demás asentían, sus caras iluminadas por una fe que rozaba el delirio. Solo yo noté cómo la anciana evitaba mirar directamente a la Virgen. La cueva olía más fuerte hoy. A cera, sí, pero también a algo podrido, dulzón, como fruta dejada al sol. La figura sin rostro seguía allí,
pero ahora noté detalles que antes había pasado por alto. Las manos de la Virgen no estaban juntas en oración, sino extendidas, como esperando algo. Y en su base, entre las manchas oscuras, había huesecillos pequeños, de pájaros tal vez, o de algo más. Hoy empezamos la novena, anunció doña Meche sacando 9 velas negras de su bolso. 9 noches, como lo hicieron nuestros antepasados. Encendió la primera. La llama no titiló, no se movió con el viento. Se quedó quieta, recta, como clavada en el aire. Los demás comenzaron a rezar. Yo grababa en silencio, enfocando la cámara hacia la Virgen. Fue entonces cuando vi el primer error. En la pantalla, justo detrás de la estatua, algo se movió, una figura borrosa, como una persona parada demasiado cerca del lente. Me estremecí y bajé la cámara, pero no había nadie allí. Volví a grabar. Nada. Hasta que en un segundo de estática la imagen se distorsionó. Y ella apareció. No la Virgen. La otra. Una silueta alta demacrada, pegada a la pared de la cueva como si hubiera estado allí desde siempre. Sus brazos eran demasiado largos. Su cabeza, inclinada en un ángulo imposible. Y aunque no tenía rasgos, sabía que me miraba. Cerré la cámara de un golpe. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó doña Meche sin volverse. Nada, mentí, pero el sudor frío en mi nuca decía lo contrario. Esa noche, mientras los demás se iban, me quedé un momento más. Quería asegurarme de que había sido mi imaginación, pero al dar la última mirada a la cueva, noté algo que me detuvo en seco. La vela seguía encendida, y frente a la Virgen, en el suelo polvoriento, había huellas frescas, como si alguien descalzo hubiera estado caminando en círculos alrededor de la estatua. Al llegar a casa revisé los videos. En todos, en algún momento la figura aparecía, a veces solo un bulto, otras, una mano huesuda asomándose detrás de la Virgen. Pero en el último video, el que grabé casi sin darme cuenta al salir, se veía algo claro. Las velas no eran 9, eran 10, y la 10ª no estaba en el suelo. La sostenía alguien parado justo detrás de mí. Esa noche soñé con la cueva. Soñé que rezaba, pero no a la Virgen. Rezaba a lo que estaba detrás de ella. Y cuando desperté, mi almohada estaba empapada. No de sudor, de agua estancada. La tercera noche comenzó con un silencio distinto. Doña Meche llegó con una bolsa de tela manchada de óxido. Dentro, 9 cuchillos viejos, cada uno con el mango tallado con símbolos que no reconocí, pero que hicieron que mi estómago se retorciera al mirarlos. Las reglas son claras, dijo, repartiéndolos entre el grupo. No se salten una noche. No se volteen si oyen su voz. No pidan más de lo que están dispuestos a dar. Sus palabras sonaron a letanía, como si las hubiera repetido 1000 veces, como si alguien más se las estuviera dictando al oído. Ángel, el más joven del grupo, un universitario escéptico de lentes gruesos, se rió entre dientes mientras grababa todo con su teléfono. ¿Y si no seguimos las reglas?, preguntó desafiante. Doña Meche lo miró como si ya estuviera muerto. Entonces, ella vendrá a cobrar lo suyo. La ceremonia empezó. Las velas negras se encendieron una por una, pero esta vez noté cómo la llama no iluminaba, sino que absorbía la luz a su alrededor. Las sombras en la cueva se hicieron más densas, más intencionales. Moví la cámara lentamente, enfocando hacia atrás de la Virgen. Ahí estaba, la figura, más clara ahora. No era una sombra, no era un juego de luces. Era una mujer alta, vestida con harapos que podrían haber sido blancos en otra vida, ahora mugrientos y pegados a su cuerpo esquelético. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado,
el cuello roto en un ángulo grotesco, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavándose en mí. En la pantalla de mi cámara, sus labios se movieron. «Tú no has rezado todavía». Casi dejó caer el equipo. Cuando miré hacia la cueva no había nada, pero en el video seguía allí, inmóvil, esperando. Al terminar el rezo, una de las niñas del grupo, Lucía, de no más de 8 años, comenzó a toser violentamente. Su madre la abrazó, preocupada. «Es el polvo», dijo alguien. Pero Lucía tosió de nuevo, y esta vez escupió un hilo de agua oscura, espesa como alquitrán. Doña Meche palideció. «Vámonos, ahora». Esa madrugada, el grito despertó a media colonia. Corrimos hacia la casa de Lucía. Su madre lloraba en la puerta, el vestido empapado. La encontraron en la bañera, ahogada. Pero no había agua en la tina. Solo sus pulmones estaban llenos, inundados, como si se hubiera tragado un río entero. Y en su mano derecha, apretado con fuerza, uno de los cuchillos de Doña Meche, el que le había tocado esa noche. Cuando revisé las grabaciones encontré algo que me dejó sin aliento. En cada video, en el segundo exacto en que Lucía empezó a toser, la figura detrás de la Virgen se acercaba. Y en el último cuadro, antes de que apagara la cámara, se veía claro. La silueta ya no estaba detrás de la estatua. Estaba al lado de la niña, una mano huesuda descansando sobre su hombro, como bendiciéndola, como marcándola, y en el reflejo del agua estancada en el piso de la cueva, la Virgen por fin tenía rostro, y sonreía. A la quinta noche la lluvia llegó. No fue un aguacero, no fue el milagro que esperábamos, solo una llovizna fina y pegajosa, como saliva de perro, cayendo en hilos transparentes sobre el barrio. Pero en una ciudad seca hasta los huesos, hasta eso fue un prodigio. La gente salió de sus casas levantando las manos al cielo, riendo como si Dios mismo les hubiera concedido un perdón. Pero yo noté lo que los demás ignoraban. Las nubes no cubrían todo Monterrey. Solo nuestro barrio, solo nosotros. ¿Y el agua? El agua no olía bien. Era dulzona, espesa, como si algo se hubiera podrido en ella mucho antes de caer del cielo. Los charcos brillaban bajo la luz de los postes con un reflejo aceitoso, como si contuvieran algo más que H2O. Doña Meche no celebró. Se quedó en la entrada de la cueva, mirando el cielo con los ojos entrecerrados, como si esperara ver algo entre las nubes. «No debería haber funcionado tan pronto», murmuró. Ángel, el escéptico, ahora llevaba una GoPro enganchada a la frente. Grababa todo, incluso cuando dormía. Sus videos nocturnos mostraban cosas que él no recordaba. Puertas que se abrían solas, sombras paradas al pie de su cama. Pero lo peor era el sonido de fondo. Alguien rezando en voz baja. En la cueva la Virgen había cambiado. La cera que cubría su rostro se había agrietado, revelando pedazos de algo que no era madera ni piedra. Algo más orgánico. Y en su base las manchas oscuras ahora formaban patrones reconocibles. Huellas de manos. Como si alguien hubiera intentado arrastrarse hacia afuera. Esa noche, Roberto, uno de los hombres del grupo, anunció que se retiraba. «Esto ya no es un rezo, esto es una maldición», dijo, tirando el cuchillo al suelo. Doña Meche no intentó detenerlo, solo asintió, triste. Los que se van pagan de otras formas. Al día siguiente encontraron a Roberto en su coche. Sus ojos eran lo primero que vi, abiertos, desorbitados, mirando hacia el cerro, hacia la cueva. Pero lo peor era su piel, seca,
demasiado seca, como si todo el líquido de su cuerpo hubiera sido succionado, dejando solo un caparazón marchito pegado a los huesos. Sus labios estaban partidos, pegados en un último grito silencioso, y cuando el forense lo movió, su cuerpo crujió como papel viejo. En su bolsillo encontraron el cuchillo que había tirado, clavado en un pedazo de papel con una sola palabra escrita: sed. Esa noche revisé los videos de Ángel. En uno, grabado sin que él lo notara, se veía a Roberto salir de la cueva después de renunciar, y detrás de él, una figura alta y delgada, moviéndose al mismo ritmo que sus pasos, como si estuviera pegada a su espalda, como si ya fuera parte de él. Y en el último segundo, antes de que el video terminara, la figura volteó a ver a la cámara y levantó un dedo huesudo sobre sus labios inexistentes. Shh. No dormí esa noche, porque afuera la lluvia seguía cayendo, y en el charco bajo mi ventana juré ver un rostro reflejado, uno que no era el mío. La sexta noche olía a carne quemada. Doña Meche llegó con un brasero oxidado, las llamas lamiendo el aire con hambre. No dijo nada, pero sus manos temblaban al encenderlo. Los demás llegaron en silencio, evitando mirarse. Ya éramos menos. Lucía ahogada en su propia saliva. Roberto convertido en un montón de pergamino humano. Y otros 3 que simplemente dejaron de venir. Pero sus cuchillos seguían ahí, clavados en la tierra frente a la Virgen, como ofrendas rechazadas. Tiene que ser hoy, susurró doña Meche, sacando un frasco de vidrio opaco del que goteaba un líquido espeso. Los rezos no son suficientes, nunca lo fueron. El frasco contenía sangre, no pregunté de quién. Ángel, que ahora tenía ojeras moradas y la piel cetrina, grababa todo con una obsesión enfermiza. Su cámara ya no se apagaba, ni siquiera para dormir. ¿Qué más quiere?, preguntó, señalando la estatua. Su voz sonaba rasposa, como si llevara días gritando. Doña Meche vertió la sangre en el brasero. El fuego estalló en llamas verdes. Sangre por agua, así siempre ha sido. La Virgen ya no era una estatua. La cera se había derretido, revelando una cara tallada en algo que parecía madera, pero que respiraba. Los ojos, antes inexistentes, ahora eran 2 cuencas negras y húmedas que seguían cada movimiento nuestro. Y en su base, las manchas habían crecido, formando un charco oscuro que reflejaba algo que no estaba en la cueva. Una figura alta, de brazos larguísimos, parada justo detrás de nosotros. La que mira. El ritual comenzó. Doña Meche cantaba palabras en un español arcaico, mezclado con algo más antiguo, algo que no era humano. Los demás repetíamos, pero nuestras voces sonaban distorsionadas, como si algo las estuviera alterando antes de que llegaran al aire. Fue entonces cuando Ángel gritó. Su cámara había captado algo en el brasero. No era solo fuego. Entre las llamas, pequeñas manos pálidas se retorcían, como ahogándose en el calor. «Esto es una mierda», gritó, lanzando la cámara al suelo. «No hay nada, son solo sugestiones y...» Se cayó de golpe, porque la Virgen había parpadeado. Doña Meche cayó de rodillas. «Elige», susurró, no a nosotros, sino a ella. «Toma lo que te corresponde». El silencio que siguió fue tan denso que sentí como el aire pesaba en mis pulmones. Hasta el fuego se congeló. Entonces, algo entró en la cueva. No lo vi. No podía verlo. Pero lo sentí. Un frío que no era frío. Un peso en el pecho, como si algo se hubiera sentado sobre mis costillas. Los demás también lo sintieron. Sus ojos se dilataron. Sus bocas se abrieron en gritos mudos. Ángel fue el primero en moverse.
Corrió hacia la entrada, pero se detuvo bruscamente como si algo lo hubiera jalado del pelo. Su boca se abrió en un aullido silencioso cuando su cuerpo comenzó a secarse. Primero los dedos, convertidos en garras marchitas. Luego los brazos, retorciéndose como ramas viejas. Para cuando cayó al suelo, ya solo era un saco de piel arrugada sobre huesos. Pero lo peor fue el sonido. El chasquido húmedo cuando algo invisible se inclinó sobre su cadáver y bebió el charco oscuro que comenzó a formarse bajo él. Doña Meche no se inmutó, siguió rezando, y afuera como respuesta comenzó a llover. No la llovizna de antes, una tormenta verdadera, torrencial, hambrienta. Cuando salí de la cueva, temblando, el primer rayo de luz iluminó el charco a mis pies, y en él vi el reflejo de la Virgen. Pero ya no estaba en su nicho, estaba parada en la entrada de la cueva, y en lugar de brazos extendidos, los tenía abiertos como esperando un abrazo. Esa noche, Monterrey durmió aliviada por el sonido de la lluvia, pero yo no pude cerrar los ojos, porque en el techo de mi cuarto las goteras dibujaban patrones que no eran aleatorios. Eran huellas, como si algo hubiera estado caminando sobre la casa. Desde adentro, el olor a carne quemada no se iba. Se había impregnado en mi ropa, en mi piel, como si el humo del brasero me hubiera marcado. Al mirarme al espejo esa mañana, noté algo que me heló la sangre. Mis pupilas estaban más grandes, demasiado, casi borrando el iris, como pozos negros que devoraban la luz. Llovía sin parar desde la noche anterior, pero el agua ya no era transparente. Tenía un tinte rojizo, como sangre diluida. La gente celebraba en las calles, bailando bajo la lluvia como si no notaran que manchaba sus ropas de rosado, como si no vieran los animales flotando panza arriba en los charcos, sus cuerpos hinchados y pálidos. En la cueva solo quedábamos 5. Doña Meche parecía haber envejecido décadas en una noche. Su cabello, antes canoso, ahora era blanco puro, y sus uñas se habían vuelto negras y quebradizas. La 7ª noche es la del pacto, dijo, sacando un cuchillo más grande, oxidado, con muescas que no quise examinar de cerca. Ahora ella pedirá nombres. Ángel estaba muerto, pero su cámara seguía grabando cuando la recogí del suelo. La memoria pero estaba casi llena de videos que no recordaba haber visto. En uno, tomado horas después de su muerte, se veía la cueva vacía, hasta que algo arrastrándose entraba en cuadro. No era humano, no era animal, era solo una masa oscura, húmeda, que dejaba un rastro de agua podrida al moverse hacia la Virgen, hacia lo que ahora crecía de su base, porque la estatua ya no estaba sola. De las manchas en el suelo, como raíces negras, surgían extensiones, brazos delgados, piernas retorcidas, todo fundiéndose con la figura principal en una silueta grotesca que cada vez se parecía menos a una virgen y más a aquello que habíamos visto en los reflejos. Esa noche, el ritual cambió. Doña Meche no rezó, negoció. Uno más, susurró, pasando el cuchillo por su palma y dejando que la sangre goteara al brasero. Uno más y nos dejarás ir. El fuego estalló en azul y por un segundo vi formas en las llamas, caras gritando, manos tratando de agarrarse a nada. Entonces escuchamos risas, no de la cueva, de la lluvia, gritos agudos infantiles viniendo de los charcos afuera. Marisol, una de las mujeres del grupo, no pudo soportarlo. Se levantó corriendo, tropezando hacia la entrada. «Esto es una locura, nunca debimos». Su voz se cortó cuando los charcos se movieron. El agua roja se arremolinó, luego saltó, como un animal cazando. Un chorro delgado y rápido se clavó en su boca abierta, entrando a su garganta con fuerza.
Marisol se llevó las manos al cuello, ahogándose, pero era demasiado tarde. Su vientre comenzó a hincharse como si estuviera embarazada de meses en segundos. Cuando cayó al suelo, su panza reventó. Pero no salió sangre, salió agua. Litros y litros, empapando la cueva, arrastrando pequeños huesos blancos que no eran humanos. Doña Meche no apartó la mirada. «Uno más», repitió, como si no hubiera pasado nada. Fue entonces cuando la Virgen habló, no con sonidos, no con palabras. Fue como si alguien hubiera grabado un grito en mi médula desde el día que nací y solo ahora decidiera reproducirlo. Todos. El grupo enloqueció. Uno de los hombres, Javier, comenzó a reír mientras se arrancaba la lengua con los dedos, escupiendo pedazos sanguinolentos que se movían en el suelo como gusanos. Otro cavó en su propio estómago con el cuchillo ritual, murmurando que ella está dentro. Y entonces la lluvia entró a la cueva, no gotas, olas. Una corriente roja y espesa que llenó el espacio en segundos, llevándose los gritos, los cuerpos, los cuchillos. Doña Meche se aferró a mí, sus ojos inyectados en sangre. «Tienes que terminar el ritual», urgió, empujándome algo en las manos. «En la parroquia, busca bajo el altar, el verdadero final». Luego el agua nos separó y vi como algo dentro de la corriente la agarraba, arrastrándola hacia el fondo, hacia la Virgen que ahora abría los brazos para recibirla. Corrí. No sé cómo salí de la cueva, no sé cómo no me ahogué, pero cuando llegué a la parroquia, empapado de agua roja y temblando, entendí. La lluvia no me seguía, me dejaba ir, porque algo más quería que encontrara lo que había bajo el altar. Y cuando levanté la losa, lo vi. Un diario viejo, manchado de moho y algo más. La última página tenía una fecha de hace 70 años y 13 nombres tachados, excepto uno, el de Doña Meche, y debajo una sola línea. El que sobrevive vuelve a empezar. Afuera, la lluvia golpeaba los vitrales con fuerza, dibujando caras, riendo. Monterrey despertó ahogada. La lluvia no cesaba. Los ríos secos ahora vomitaban oleadas de agua rojiza que arrastraban cosas que no eran peces. Los noticieros mostraban imágenes de calles convertidas en canales, pero evitaban enfocar demasiado cerca. No querían que la gente viera las formas flotando entre la espuma, fragmentos pálidos que podrían ser ramas o dedos. La ciudad celebraba. Los políticos se sacaban fotos sonrientes bajo paraguas, ignorando cómo el agua les lamía los zapatos con hambre. Nadie preguntó por qué solo llovía en ciertas zonas. Nadie cuestionó por qué los animales huían del agua como de un depredador. Pero yo lo sabía. Ella estaba aquí, en la parroquia. El diario de Doña Meche revelaba la verdad. 70 años atrás, otro grupo había hecho el ritual. 13 personas. Solo una sobrevivió, ella. Y ahora entendí por qué conocía las palabras, los gestos, los sacrificios. Había estado aquí antes, había ganado antes, pero algo era distinto esta vez, porque en las páginas finales, escritas con una letra temblorosa, advertía: cada vez que se repite, ella aprende, cada vez necesita menos de nosotros para quedarse. Salí a la calle, empapado aún por la lluvia que no cesaba. Los charcos eran espejos oscuros, y en cada uno, si miraba el tiempo suficiente, aparecía el mismo reflejo. Una figura alta, delgada, con los brazos abiertos. No en la cueva, aquí, en la ciudad. Los sueños comenzaron esa noche. No eran sueños, realmente. Eran memorias que no eran mías. Veía la cueva desde abajo como si estuviera enterrado bajo ella. Sentía raíces negras creciendo a través de mis pulmones. Escuchaba rezos en un idioma que hacía sangrar mis oídos. Y siempre
al final, la Virgen. Pero ya no era de madera, era de carne, piel pálida estirada sobre huesos demasiado largos, cabellos negros que eran en realidad raíces empapadas, y su rostro cambiaba. A veces era Doña Meche, otras, Lucía, a veces yo. Desperté con arcadas, escupiendo agua estancada. Mi habitación olía a algas podridas. En las paredes, la humedad había dibujado contornos, siluetas humanas como si alguien se hubiera apoyado allí durante horas, dejando su marca. ¿El cerro ya no era seguro? La policía lo había acordonado después de encontrar restos humanos en el río. Mentira, los encontraron salidos del río, como si algo los hubiera escupido. Pero necesitaba volver. Necesitaba ver. La cueva estaba irreconocible. Las paredes sudaban. No agua, sino una sustancia aceitosa que se pegaba a la piel como telarañas. Y en el centro, donde estuvo la Virgen, ahora había un hueco. Un agujero lo suficientemente grande para que pasara un hombre. O para que algo saliera. Las paredes internas del hueco estaban cubiertas de marcas. Uñas, como si alguien hubiera cavado desde adentro hacia afuera. El video de Ángel, el último que revisé antes de que mi teléfono muriera ahogado en humedad, lo confirmó. En la séptima noche, cuando la lluvia arrastró a los demás, algo más salió de la cueva. Algo que la cámara solo captó como una sombra alargada reptando entre los árboles. Algo que ahora estaba aquí, en la ciudad, en los sueños, en el agua. Regresé a Monterrey bajo una tormenta que ya no sentía natural. Los semáforos parpadeaban sobre calles convertidas en ríos, y en cada esquina los charcos parecían mirarme. Esa noche, mientras la ciudad dormía ebria de lluvia, me senté frente al espejo del baño con el cuchillo ritual que Doña Meche me dio. El diario tenía una última página que no había querido leer antes. Ahora no tenía opción. Decía en letras temblorosas: solo hay una forma de detenerla. Alguien debe quedarse. Alguien debe convertirse en la próxima Virgen. Y entonces, por primera vez en días, la lluvia se detuvo. El silencio fue peor que cualquier trueno, porque desde el baño, desde la tubería, escuché algo. Un golpe, luego otro, como alguien tratando de salir del agua, de mi grifo. Y supe que, lloviera o no, ella ya no necesitaba la cueva. Había encontrado nuevas formas de viajar, nuevos lugares para esconderse, nuevos rostros para usar. El cuchillo en mi mano pesaba como un mundo. Doña Meche había sobrevivido la última vez, pero alguien tenía que quedarse, alguien tenía que contenerla. Y afuera, en los charcos quietos, los reflejos ya no mostraban mi cara, mostraban la suya, sonriendo, esperando, sedienta. El grifo vomitó una mezcla espesa de óxido y agua estancada antes de reventar. Los tubos bajo la casa gemían como bestias heridas. Monterrey se secaba otra vez, pero no por falta de lluvia. Era como si algo estuviera bebiendo el agua antes de que tocara el suelo. Los charcos desaparecían de un momento a otro, dejando solo círculos de sal y restos viscosos que olían a carne podrida. El diario de Doña Meche ardía en mis manos. Sus últimas páginas revelaban la verdad. El ritual nunca fue para traer lluvia. Era una jaula que ahora estaba rota. Tardé horas en llegar al cerro. La ciudad entera parecía haberse vuelto contra mí. Calles bloqueadas por árboles caídos, policías que miraban demasiado fijo, perros que gruñían a mi sombra. Hasta el viento soplaba en mi contra, cargado con susurros que no eran humanos. Quédate, reza, únetenos. La cueva era ahora una herida abierta en la montaña.
Las paredes internas palpitaban bajo una capa de musgo negro que latía como piel, y en el centro, donde estuvo la Virgen, solo quedaba un pozo que respiraba. El cuchillo ritual pesaba en mi cintura. No era suficiente. Sabía lo que tenía que hacer. El diario lo decía claro. La Virgen debe tener un rostro. Alguien debe quedarse. Me arrodillé frente al pozo sintiendo el frío que emanaba de él. No era el frío del agua, era el de las profundidades donde la luz nunca llega. Lo siento, murmuré, no a Dios, sino a ella. Luego saqué el cuchillo. No fue dolor lo que sentí, fue vacío, un hueco que se abría desde mi estómago hacia todo el cuerpo, como si algo me estuviera desarmando por dentro. La sangre que cayó al pozo no hizo ruido. Fue absorbida en silencio, como todo lo demás. Y entonces respondió. El pozo escupió primero agua clara, luego oscura, luego roja. Un geyser de líquido espeso que me empapó, que me cegó, que me llenó la boca con el sabor a sal y metal. Y en medio de ese infierno, la vi. No era una virgen, no era un demonio, era algo más antiguo, algo hambriento. Sus brazos eran raíces y tendones, su cabello, algas de ríos olvidados, y su rostro era el mío, pero solo por un segundo, porque entonces el dolor se hizo insoportable y caí de rodillas, sintiendo cómo algo se enredaba en mis venas, en mis huesos, en el aire mismo que respiraba. El último pensamiento claro que tuve fue de Doña Meche. Ella lo había hecho 70 años atrás. Había sobrevivido, pero ahora entendí la verdad. No había escapado, solo había pospuesto esto, y ahora me tocaba a mí. El mundo se desvaneció en agua y gritos. Cuando desperté, estaba en el pozo, o era el pozo. Ya no sentía mi cuerpo, solo presencia. La cueva estaba intacta ante mí, y en el centro, donde antes estuvo el hueco, ahora había una figura, una virgen, con mi rostro, y alrededor 12 sombras arrodilladas, rezando. Doña Meche entre ellas. Gracias, susurró, aunque no movió los labios. Ahora descansamos. Comprendí entonces el engaño final. Nunca hubo escape, solo relevos. Cada 70 años alguien debía tomar el lugar. Y ahora yo era la Virgen, la que escucha, la que espera. Fuera, la lluvia comenzó de nuevo. Monterrey celebró, y en los charcos, si alguien miraba el tiempo suficiente, podía verme. Una figura alta, delgada, con los brazos abiertos, y una sed que nunca se acabaría.